27 misterios de la África antigua que la ciencia aún no puede explicar. En el sur de África existe una torre de piedra maciza, sin una sola puerta, sin una sola ventana, completamente sólida por dentro, erguida hace más de 700 años dentro de una ciudad que nadie sabe con certeza por qué fue abandonada. A varios miles de kilómetros de allí, en el desierto de Egipto, un círculo de piedras alineado con estrellas específicas del cielo lleva ahí casi 7.000 años, 2 milenios más antiguo que Stonehenge. Y en una aldea de Malí, un pueblo entero describe, desde hace siglos, la órbita exacta de una estrella que solo podía verse con telescopios que ellos jamás tuvieron. Estas 3 imágenes son reales, están documentadas, estudiadas durante décadas, y ninguna de ellas tiene, hasta hoy, una explicación definitiva. Ese lugar es África, y hoy vas a recorrer el continente entero, desde el Valle del Rift hasta las puertas del Sahara, desde las colinas sagradas de Botsuana hasta las iglesias esculpidas en la roca viva de Etiopía, para conocer 27 misterios así, uno por uno. Algunos te van a hacer dudar de lo que aprendiste en la escuela sobre quién construyó realmente el mundo antiguo. Otros te van a mostrar que existió, en este continente, ciencia, matemática e ingeniería mucho antes de lo que cualquier libro occidental haya enseñado jamás. Y el último de ellos, guardado a propósito para el final, es tan intrigante que divide a los científicos hasta el día de hoy, sin que nadie haya podido cerrar esa cuenta. Prepárate, porque este recorrido comienza exactamente donde comenzó la propia humanidad. Y si todavía no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Presiona el botón de suscripción y activa la campanita. Aquí hay investigación. Cada video que lanzamos, vas a ser el primero en saberlo. Antes de cualquier piedra erguida o cualquier estrella observada, existe un misterio todavía mayor. Un misterio que está dentro de cada uno de nosotros, porque toda la historia de nuestra especie comienza justo aquí, en el este del continente africano, en una falla geológica de miles de kilómetros conocida como el Valle del Rift. Abrimos esta lista con el misterio número 1 y comienza con un nombre que cualquier persona interesada en la ciencia ya escuchó al menos una vez. Lucy. Misterio. Número 1. Lucy, el fósil de Australopithecus afarensis, Etiopía. En noviembre de 1974, en una mañana de domingo en la remota región de Hadar, en Etiopía, el paleoantropólogo estadounidense Donald Johanson encontró alrededor del 40% del esqueleto de una hembra de la especie Australopithecus afarensis, que vivió hace aproximadamente 3.200.000 años, demostrando, junto con huellas fosilizadas encontradas después en Tanzania, que caminar erguido sobre 2 piernas fue el primer gran paso hacia convertirnos en humanos, mucho antes de que nuestro cerebro comenzara a crecer. Y lo que sigue intrigando a los científicos hasta hoy no es solo Lucy, sino lo que vino después de ella. Etiopía ha revelado más de una decena de especies distintas de ancestros humanos, abarcando cerca de 6 millones de años de evolución continua, una diversidad genética y fósil que ningún otro lugar del planeta ha logrado igualar. Los investigadores saben que fuimos moldeados allí, pero todavía debaten por qué esa región específica, con su geografía inestable y sus volcanes, se convirtió en la única cuna documentada de tantas especies humanas distintas al mismo tiempo. Pero hay un segundo enigma escondido en esa misma tierra ancestral, mucho más reciente en la línea de tiempo, e igualmente intrigante. Misterio número 2. La cremación ritual más antigua de África, 9.500 años. Investigadores identificaron, en otra región del continente, la evidencia más antigua registrada de cremación humana en África, con cerca de 9.500 años,
un cuerpo quemado en una pira funeraria construida con un trabajo y un cuidado enormes, mientras que otros cuerpos de la misma época, de la misma comunidad, fueron simplemente enterrados sin ese ritual. Los científicos todavía no saben responder por qué esa persona, y solamente esa persona, recibió un tratamiento tan elaborado después de la muerte. ¿Era alguien querido o alguien temido? ¿Su cremación marcaba un privilegio o una creencia sobre la vida después de la muerte que se perdió por completo en el tiempo? Ese es nuestro misterio número 2, y ya van 2, apenas en el origen de nuestra propia especie. Pero si el cuerpo humano ya nació rodeado de preguntas sin respuesta, ¿qué decir de la mente humana, que muy pronto comenzó a mirar hacia el cielo? Mucho antes de la escritura, mucho antes de las primeras ciudades, mucho antes de las pirámides que ya viste en fotografías, existían personas, en el corazón de África, contando los días con una precisión que todavía intriga a los historiadores de la matemática. El próximo capítulo de esta historia comienza con un pequeño fragmento de peroné de babuino, encontrado en una cueva en las montañas que separan Sudáfrica del actual Eswatini, datado en aproximadamente 35.000 años atrás. Misterio. Número 3. El hueso de Lebombo. Calendario lunar tallado. Sudáfrica, Eswatini. Es el misterio número 3. El hueso de Lebombo, con 29 muescas cuidadosamente talladas que sugieren un calendario lunar, similar a los bastones de conteo que algunos pueblos san de Namibia todavía utilizan hasta el día de hoy. Posiblemente el objeto matemático más antiguo jamás fabricado por manos humanas. Y hay todavía más capas en este enigma. Al otro lado del continente, a orillas del lago Eduardo, en la frontera entre la actual República Democrática del Congo y Uganda, un segundo hueso, datado en cerca de 20.000 años, guarda un código todavía más complejo. Misterio. Número 4. El hueso de Ishango, matemática prehistórica, Congo, Uganda. Ese es el misterio número 4, el hueso de Ishango, con 168 muescas organizadas en 3 columnas distintas, en una disposición que no es aleatoria. Una de las columnas muestra números que se duplican, 3 y 6, 4 y 8, 10 que se divide en 5 y 5. Otra columna reúne exactamente los números primos entre 10 y 20. Hasta hoy, los investigadores no logran llegar a un consenso sobre qué representaba realmente ese objeto. Una herramienta de conteo, un calendario lunar, o los primeros borradores conocidos de la humanidad sobre multiplicación, división y números primos, miles de años antes de que cualquier civilización de Mesopotamia o Egipto sistematizara estas ideas. Pero si esto ya te impresionó, prepárate, porque lo que viene a continuación cambia de escala por completo y reescribe la propia historia de la astronomía. En el desierto de Nubia, en el sur de Egipto, a unos 100 kilómetros al oeste del Nilo, existe un círculo de piedras conocido como Napta Playa, datado en aproximadamente 7.000 años, lo que lo convierte en 2.000 años más antiguo que Stonehenge. Misterio. Número 5. Napta Playa, círculo de piedras y calendario solar, Egipto. Llegamos al misterio número 5. Investigaciones publicadas en la revista científica Nature a fines de los años 90 sugieren que ese círculo estaba alineado con el solsticio de verano, exactamente el momento en que, hace milenios, las lluvias del monzón llegaban al Sahara, todavía verde, señalando a las comunidades pastoriles que era hora de esperar el regreso del agua. Pero el misterio no se detiene en la simple marcación de las estaciones. Y aquí es donde la historia da un giro. Misterio. Número 6. Napta Playa. El posible mapa estelar de Orión. Astrónomos que estudiaron el sitio a fondo, como el astrofísico Thomas Brophy, propusieron que 6 piedras centrales del círculo corresponden a la posición de las estrellas del cinturón de Orión y de las estrellas vecinas,
representando no solo un calendario agrícola, sino un mapa estelar deliberado, situando a la comunidad de Nabta Playa entre las primeras culturas de la historia en registrar el movimiento de las estrellas de forma consciente. Ese es el misterio número 6, y es tal vez el más debatido entre los arqueoastrónomos, porque, para que esas correspondencias tengan sentido, es necesario asumir un nivel de observación continua del cielo a lo largo de generaciones, algo que la mayoría de las culturas neolíticas registradas en el planeta no demostró en esa escala. Algunos científicos siguen siendo escépticos, argumentando que los espacios entre las piedras son demasiado amplios para mediciones astronómicas precisas. Otros insisten en que la intención estaba ahí, escrita en piedra, esperando 7 milenios para ser leída. Y aquí necesito hacerte una pregunta, porque este es exactamente el tipo de pregunta que divide a los especialistas hasta hoy. ¿Qué crees que llevó a seres humanos, sin ningún instrumento óptico, a estudiar el cielo con tanta precisión, arriesgando la vida entera de una comunidad en cálculos que hoy nos tomarían años de universidad replicar? Deja tu respuesta en los comentarios, porque esa reflexión es exactamente el tipo de debate que este canal quiere construir contigo. Y si historias como esta, de conocimiento antiguo que desafía lo que aprendimos, te interesan, este es el momento de suscribirte al canal, porque la segunda mitad de este video guarda misterios todavía más intensos, incluyendo ese mismo caso de la estrella invisible que te prometí al comienzo y que todavía está por llegar. Porque si un puñado de piedras en el desierto ya intriga tanto a los científicos, imagina lo que sucede cuando esos mismos pueblos deciden grabar sus secretos directamente en la piedra y en la tierra. Mientras unos leían las estrellas, otros dejaron mensajes esparcidos por el paisaje, mensajes que atravesaron decenas de miles de años y que, aún así, todavía no logramos traducir por completo. El primero de ellos se encuentra en Sodilo Hills, en el noroeste de Botsuana. Misterio. Número 7. Sodilo Hills. Pinturas rupestres sagradas, Botsuana. Un conjunto de colinas de arenisca consideradas sagradas por los pueblos San desde hace milenios, cubiertas por más de 4.000 pinturas rupestres y rodeadas de leyendas que describen el lugar como el sitio donde residen los espíritus de los ancestros. Ese es el misterio número 7. Arqueólogos encontraron allí evidencias de rituales continuos durante más de 70.000 años, pero el significado exacto de buena parte de esas pinturas sigue siendo un enigma cultural que solo los propios descendientes San logran, en parte, descifrar. Siguiendo hacia el suroeste, otro enigma nos espera, y este ya causó décadas de teorías equivocadas. Misterio. Número 8. La Dama Blanca de Brandberg, pintura rupestre, Namibia. En Namibia, una pintura rupestre conocida como la Dama Blanca de Brandberg intrigó a exploradores europeos que al verla por primera vez el siglo pasado, insistieron en que se trataba de una figura de origen mediterráneo o incluso egipcio. Es el misterio número 8, una teoría hoy ampliamente rechazada por la arqueología, pero que todavía genera debate sobre quién exactamente representaba esa figura pintada y cuál era su papel dentro de las creencias de quien la dibujó. En el desierto del Sahara, hoy una de las regiones más áridas del planeta, pero que alguna vez fue verde, fértil y habitada, surge el próximo misterio. Misterio. Número 9. El período de las cabezas redondas. Arte rupestre, Sahara, Libia. Conocido como el período de las cabezas redondas, una fase específica del arte rupestre libio en la que figuras humanas aparecen retratadas con cabezas redondeadas y desproporcionadas, en un estilo que no se repite en ninguna otra fase artística de la región. Los investigadores todavía discuten si esas figuras representan chamanes en trance, dioses primitivos, o simplemente una convención artística
cuyo significado se perdió con el tiempo. Y para cerrar este bloque de secretos grabados en el paisaje, tenemos algo que no fue hecho por manos humanas, pero que aún así carga un peso casi sobrenatural. Misterio. Número 10. El cráter de Vredefort, el Ojo de África, Sudáfrica. Es el misterio número 10, el cráter de Vredefort, en Sudáfrica, el mayor cráter de impacto conocido en toda la Tierra, formado por el choque de un meteorito gigantesco hace cerca de 2.000 millones de años. El impacto fue tan descomunal que deformó rocas hasta 90 kilómetros por debajo de la superficie y probablemente alteró el clima de todo el planeta. Hoy, visto desde el espacio, la estructura circular remanente es llamada por muchos el Ojo de África. Y aunque es un fenómeno geológico plenamente estudiado, su escala sigue siendo utilizada por científicos para entender qué pasaría si un impacto de esa magnitud golpeara la Tierra nuevamente. Del paisaje moldeado por la naturaleza y por el hombre, pasamos ahora al paisaje moldeado por una civilización entera, en una ciudad que por sí sola es capaz de llenar un documental completo, y es exactamente aquella torre sólida que te mostré en el primer segundo de este video. Misterio. Número 11. El Gran Zimbabue, la ciudad de piedra sin argamasa. En la meseta del sur de África, en un territorio que hoy corresponde a Zimbabue, existe una ciudad que los primeros exploradores europeos se negaron a creer que había sido construida por manos africanas. Llegamos al misterio número 11, el Gran Zimbabue, erigido entre los siglos XI y XV por los ancestros del pueblo Shona, una ciudad de piedra que, en su apogeo, albergó entre 12.000 y 20.000 habitantes, convirtiéndose en el corazón político, económico y espiritual de un reino cuyo comercio alcanzaba hasta los puertos del Océano Índico. Lo que hace tan intrigante a esta ciudad no es solo su escala, sino su técnica. Las murallas del Gran Zimbabue fueron erigidas con bloques de granito perfectamente encajados, sin ningún uso de argamasa, llegando una de las paredes a más de 5 metros de espesor, una hazaña de ingeniería que exigió un conocimiento avanzadísimo sobre peso, equilibrio y resistencia estructural. Todo esto sin herramientas metálicas de precisión. Cuando el historiador portugués João de Barros, en el siglo XVI, describió estas ruinas, escribió que era una fortaleza de piedras de tamaño maravilloso, sin ninguna argamasa que las uniera. Y esa afirmación, hecha hace 500 años, todavía intriga a ingenieros modernos que intentan reconstruir mentalmente el proceso exacto usado para erigir aquellas paredes. Pero el verdadero corazón del misterio está dentro del llamado Gran Recinto, donde se yergue la estructura que abrió este video, la Torre Cónica. Misterio número 12, la Torre Cónica del Gran Zimbabue. Ese es el misterio número 12. A diferencia de cualquier torre defensiva conocida en otras culturas antiguas, esta estructura es completamente sólida, sin puertas, sin ventanas, sin ninguna cámara interna, lo que la vuelve, en la práctica, inútil para cualquier función práctica que conozcamos. Arqueólogos propusieron que podría representar un granero simbólico, ligado a la abundancia y al poder del rey, o incluso una representación fálica ligada a rituales de fertilidad, pero ninguna de esas teorías fue comprobada de forma definitiva. Y ahora quiero saber tu opinión, porque esta es una de las preguntas que más dividen a los arqueólogos hasta hoy. ¿Qué imaginas que una torre completamente sólida, sin ninguna abertura, sin ninguna función práctica aparente, podría representar para un pueblo capaz de erigir paredes de piedra tan sofisticadas? Escribe tu teoría en los comentarios, porque mucha gente que estudia este tema, seria e informalmente, puede tener una respuesta que ni siquiera los propios arqueólogos consideraron. Pero el Gran Zimbabue está lejos de ser un caso aislado. Es apenas la punta más visible de una red entera de imperios que la historia occidental insistió, durante siglos,
en borrar de los libros. Durante décadas, arqueólogos europeos se negaron a creer que civilizaciones africanas complejas pudieran haber existido sin influencia extranjera, y esa negación borró, o al menos escondió, una cantidad impresionante de imperios sofisticados repartidos por todo el continente. Vamos a recorrer rápidamente 4 de ellos ahora, y probablemente nunca hayas escuchado algunos de estos nombres. El primero nos lleva a Mapungubwe, en el actual territorio sudafricano. Misterio. Número 13. Mapungubwe, el reino del rinoceronte de oro, Sudáfrica. Un reino que floreció siglos antes que el Gran Zimbabue y que controlaba rutas comerciales de oro y marfil ligadas directamente al comercio del Océano Índico. Ese es el misterio número 13. Un reino tan rico que los arqueólogos encontraron allí un pequeño rinoceronte esculpido en lámina de oro, hoy uno de los artefactos más preciosos de la arqueología africana, pero cuya organización social y caída se siguen reconstruyendo pieza por pieza. A continuación, una obra de escala casi incomprensible. Misterio. Número 14. Zumbos Eredo, la muralla gigante Yoruba, Nigeria. El misterio número 14 se ubica en la actual Nigeria, llamado Zumbos Eredo, una muralla y foso defensivo gigantesco con decenas de kilómetros de extensión, construido por el pueblo yoruba hace más de 1000 años, tan extenso que solo fue debidamente mapeado y reconocido por la arqueología occidental muy recientemente, a pesar de rivalizar en escala con otras grandes obras defensivas del mundo antiguo. Pero el próximo misterio es, tal vez, uno de los más intrigantes de toda esta lista, porque comienza con un pueblo del que casi nadie ha escuchado hablar, pero que produjo uno de los artes más avanzados de la África precolonial. Misterio. Número 15. La cultura Nok. Esculturas de terracota, Nigeria. Ese es el misterio número 15. La cultura Nok, en la actual Nigeria. Una civilización que floreció hace más de 2500 años y que dejó tras de sí cientos de esculturas de terracota con un nivel de detalle anatómico impresionante, retratando rostros, posturas y expresiones con un realismo que solo volvería a aparecer en el arte africano muchos siglos después, en el reino de Benín. Lo que intriga a los arqueólogos no es solo la calidad de esas esculturas, sino el completo silencio alrededor de quién fue ese pueblo. No existen registros escritos, no existen relatos, ninguna tradición oral sobreviviente logra explicar con claridad quiénes eran los artistas Nok, cómo estaba organizada su sociedad y principalmente por qué esa civilización entera simplemente desapareció, sin dejar vestigios de guerra, hambruna o colapso claro. Lo único que quedó fueron las estatuas, encontradas siglos después, muchas veces por casualidad, durante excavaciones de minas de estaño, y el próximo enigma te va a sorprender por su escala. Misterio. Número 16. Las pirámides de Kush, necrópolis de Meroe, Sudán. El misterio número 16 nos lleva al noreste del continente, a Sudán, antiguo territorio del reino de Kush, que alberga más pirámides que el propio Egipto, más de 200, concentradas principalmente en la necrópolis de Meroe. Aún así, a pesar del número, esas pirámides siguen siendo mucho menos estudiadas, mucho menos visitadas y mucho menos conocidas por el público que las pirámides egipcias, a pesar de haber sido construidas por una civilización lo suficientemente poderosa como para, en determinado momento de la historia, conquistar y gobernar el propio Egipto durante casi un siglo, formando la llamada 25ª dinastía egipcia. Los investigadores todavía debaten por qué Kush, a pesar de su riqueza, su poder militar y su cercanía cultural con Egipto, permaneció a la sombra de la historia durante tanto tiempo, y por qué sus pirámides, más numerosas, aunque más pequeñas y más empinadas que las egipcias, siguen un patrón arquitectónico cuyas influencias exactas todavía no fueron completamente mapeadas. Ahora dime una cosa.
Entre la cultura Nok y las pirámides olvidadas de Kush, ¿cuál de estos dos misterios crees que debería ser más conocido de lo que es hoy? Comenta tu respuesta, porque la cantidad de gente que desconoce esta parte de la historia es exactamente el motivo por el cual historias como estas necesitan seguir siendo contadas. Y la riqueza de estos imperios no se quedaba en el territorio ni en la piedra. El próximo misterio nos lleva a la región de Meroe, en el actual Sudán. Misterio número 17. Los hornos de hierro de Meroe, el Birmingham antiguo. Uno de los mayores centros de producción de hierro del mundo antiguo, con hornos tan numerosos que algunos investigadores ya llamaron a la región el Birmingham de la África antigua, en referencia a la Revolución Industrial Británica, pero esta ocurrió miles de años antes. Es el misterio número 17. Misterio número 18. Los bronces del Reino de Benín, Nigeria. El misterio número 18, en cambio, está en el Reino de Benín, en la actual Nigeria, donde artesanos produjeron, entre los siglos XIII y XVI, miles de placas y esculturas de bronce con un realismo tan impresionante que, cuando expediciones europeas trajeron las primeras piezas a museos en el siglo XIX, muchos especialistas se negaron a creer que habían sido hechas por artesanos africanos, atribuyendo erróneamente su origen a influencias europeas que nunca existieron. Y todavía hay una fortuna casi imposible de calcular. Misterio número 19. La fortuna de Mansa Musa, peregrinación a la Meca. El misterio número 19 es la riqueza del emperador Mansa Musa, del Imperio de Malí, quien en el siglo XIV realizó una peregrinación a la Meca, cargando tanto oro que, según relatos históricos, su paso por Egipto llegó a devaluar el precio del metal en la región durante años. Hasta hoy, historiadores económicos debaten la extensión real de esa fortuna, considerada por muchos la mayor riqueza personal jamás acumulada por un solo individuo en la historia registrada. Y cerrando esta secuencia, el próximo misterio nos lleva a Tombuctú, también en Malí. Misterio número 20. Los manuscritos de Tombuctú, Malí. Donde cientos de miles de manuscritos antiguos sobre astronomía, matemática, medicina y derecho fueron preservados por familias locales durante siglos, muchas veces escondidos de invasores y colonizadores. Un acervo de conocimiento científico africano que solo comenzó a ser estudiado seriamente por el mundo académico en las últimas décadas, y que los investigadores creen que representa apenas una fracción de lo que todavía puede existir, perdido o escondido por toda la región. Ese es el misterio número 20. 8 imperios, 8 fortunas, 8 misterios. Y todavía nos quedan 7 más por delante, incluyendo el caso más controvertido de todo el video. Ese mismo pueblo que te prometí al comienzo, capaz de describir una estrella invisible a simple vista. Si estás disfrutando este recorrido, este es el momento indicado para compartir este video con alguien que ame la historia, porque a partir de aquí, los misterios se vuelven todavía más intensos. Si erigir una ciudad entera de piedra ya parece una hazaña casi imposible, imagina esculpir templos completos directamente en la montaña, o guardar durante milenios el objeto sagrado más buscado de la historia. Comenzamos este bloque en Aksum, en el norte de Etiopía. Misterio. Número 21. Los obeliscos de Aksum. Granito monumental, Etiopía. Donde obeliscos monumentales de granito, algunos con más de 20 metros de altura y cientos de toneladas de peso, fueron erigidos hace más de 1700 años, decorados con detalles que imitan estructuras de múltiples pisos. Ese es el misterio número 21, una hazaña de ingeniería que todavía intriga a los especialistas sobre cómo exactamente esos bloques gigantescos fueron transportados y erigidos en posición vertical sin la ayuda de máquinas. Pero es justo ahí, dentro del mismo complejo sagrado de Aksum, donde encontramos tal vez el más imposible de verificar de toda esta lista.
Misterio. Número 22. El Arca de la Alianza en Aksum, la Capilla del Tabot. La tradición de la Iglesia Ortodoxa Etíope afirma que la verdadera Arca de la Alianza, el objeto bíblico que habría guardado las tablas de la ley entregadas a Moisés, está escondida allí dentro, en una pequeña capilla llamada Capilla del Tabot, custodiada por un único monje, elegido para vivir el resto de su vida aislado junto a la reliquia, sin mostrarla jamás a nadie. Ese es el misterio número 22. Ningún arqueólogo, ningún historiador, ningún científico externo ha tenido jamás acceso confirmado al objeto. La Iglesia nunca permitió ninguna verificación, ninguna datación, ningún estudio. Y esto crea una situación poco común dentro de la arqueología mundial. Un misterio que la ciencia ni siquiera puede empezar a explicar, porque simplemente nunca tuvo permiso para investigar. Siguiendo el camino de Aksum hasta la ciudad que hoy lleva el nombre de un rey, encontramos lo que muchos consideran la obra más impresionante de toda la arquitectura africana antigua. Misterio. Número 23. Lalibela. Las iglesias talladas en roca. Etiopía. Es el misterio número 23. Lalibela, donde 11 iglesias monolíticas fueron esculpidas directamente en la roca volcánica, atribuidas al reinado del rey Gebre Meskel Lalibela entre los años 1181 y 1221. Lo que vuelve tan extraordinarias a estas iglesias no es solo el resultado final, sino el método. A diferencia de cualquier construcción convencional que se levanta del suelo hacia arriba, las iglesias de Lalibela fueron esculpidas de arriba hacia abajo, comenzando por la excavación de un bloque de piedra aislado del resto de la montaña, para después, dentro de ese bloque, esculpir puertas, ventanas, columnas e incluso múltiples pisos internos, todo a partir de un único fragmento continuo de roca. La más grande de ellas, la iglesia de Medjane Alem, tiene 10 metros de altura, 33 metros de longitud y 22 metros de ancho, íntegramente tallada, sin una sola junta, sin un solo ladrillo. Y existe una leyenda que sostiene esta obra hasta hoy entre los fieles. Misterio. Número 24. La leyenda de los ángeles constructores de Lalibela. Y que se convirtió en el propio misterio número 24. Según la tradición local, todavía viva entre los fieles de la Iglesia Ortodoxa Etíope hasta el día de hoy. El rey Lalibela no trabajó solo. Dice la leyenda que ángeles descendían durante la noche para continuar el trabajo mientras los obreros humanos descansaban, y que, gracias a esa ayuda divina, todo el complejo fue concluido en tan solo 23 años. Un plazo que muchos ingenieros modernos consideran extremadamente corto para la escala y la precisión de la obra, incluso teniendo en cuenta un gran número de trabajadores simultáneos. Hasta hoy, los métodos exactos de organización, herramientas e ingeniería usados por los constructores de Lalibela no han sido completamente reconstruidos por la arqueología. Y esta es una pregunta que realmente quiero que respondas en los comentarios. Entre el arca escondida en Aksum y las iglesias esculpidas de Lalibela, ¿cuál de estos dos misterios etíopes crees que la ciencia tiene más posibilidades de resolver algún día? Guarda tu respuesta, porque estamos llegando exactamente al punto que te prometí al comienzo de este video, los 3 últimos misterios, los más controvertidos de toda esta lista. Llegamos a los misterios más controvertidos de toda esta lista, guardados a propósito para el final, porque ninguno de ellos tiene, hasta hoy, una respuesta definitiva aceptada por toda la comunidad científica. El primero de ellos regresa a la ciudad de piedra que ya visitamos antes, esa misma torre sólida que abrió este video. Misterio número 25. El abandono del Gran Zimbabue y el reino Monomotapa. Es el misterio número 25, el abandono del Gran Zimbabue. Después de siglos de esplendor, comercio y poder, la ciudad fue gradualmente dejada atrás, probablemente alrededor del siglo XV, y los historiadores todavía no logran señalar una causa unánime.
Algunas teorías apuntan al agotamiento de los recursos naturales de la región, incluyendo el suelo y los pastizales alrededor de la ciudad, incapaces de sostener a una población tan grande de forma indefinida. Otras sugieren un cambio en las rutas comerciales que sostenían la riqueza del reino, desplazando el poder hacia otras regiones. Y existen todavía hipótesis ligadas a conflictos internos de sucesión, disputas por el trono que habrían debilitado la autoridad central hasta el colapso. Lo que se sabe con más claridad es lo que vino después. El poder político y comercial de la región se desplazó hacia un nuevo reino, el Monomotapa, que heredó buena parte de la influencia del Gran Zimbabue y llegó a controlar rutas de comercio de oro y marfil por un área todavía mayor, siendo mencionado por exploradores portugueses en el siglo XVI como uno de los reinos más ricos y poderosos del interior de África. Pero incluso esa transición de poder está rodeada de preguntas sin respuesta definitiva. Los historiadores todavía debaten si el Monomotapa nació de una migración directa de la élite del Gran Zimbabue, o si fue un nuevo grupo que simplemente ocupó el vacío de poder dejado atrás, lo que significaría que la caída de una de las mayores ciudades de piedra de la historia africana pudo haber sido también el nacimiento silencioso de un nuevo imperio, sin que nadie haya registrado exactamente esa transición. Entonces dime, en tu opinión, ¿qué crees que fue más probable que llevara al abandono de una ciudad tan poderosa y al ascenso del Monomotapa en su lugar? ¿El agotamiento de los recursos, la pérdida del poder económico o un conflicto interno que la historia nunca registró? Deja tu teoría en los comentarios. Y ahora, finalmente, llegamos al misterio que te prometí desde el primer segundo de este video. El más debatido, más controvertido y más fascinante de toda esta lista. Misterio número 26. Sirio B y el pueblo Dogon, la estrella invisible, Malí. El pueblo Dogon, en el actual Malí, cuya cosmología incluye un conocimiento extremadamente detallado sobre el sistema estelar de Sirio. Ese es el misterio número 26. Según relatos documentados por antropólogos franceses en los años 1930, los dogones ya describían a Sirio como parte de un sistema doble, llamando a la estrella principal Sigi Tolo y a su compañera invisible Potolo, una estrella enana blanca, extremadamente densa, hoy conocida por la astronomía como Sirio B. Lo más intrigante es que los dogones describían con precisión la órbita elíptica de esa estrella compañera, incluyendo su período de aproximadamente 50 años alrededor de Sirio A. Una información que la astronomía occidental solo logró confirmar con instrumentos ópticos avanzados. Y ligado directamente a ese conocimiento está el último misterio de nuestra lista. Misterio número 27. El Festival Sigi del pueblo Dogon, cada 60 años. El pueblo Dogon realiza, cada 60 años, un festival llamado Sigi, una ceremonia elaborada que celebra justamente el movimiento de esa estrella invisible por el cielo, una tradición transmitida oralmente, sin ningún registro escrito, a lo largo de generaciones. Es el misterio número 27, el último y más intrigante de todo este recorrido. Ante esto, los científicos se dividieron profundamente. Algunos investigadores, entre ellos el propio Carl Sagan, sugirieron que ese conocimiento pudo haber llegado a los dogones a través de contacto con exploradores o misioneros europeos que visitaron la región antes de las entrevistas de los antropólogos, incluyendo relatos de observaciones astronómicas de eclipses realizadas en la zona. Otros investigadores argumentan que la profundidad y la antigüedad de la tradición oral Dogon vuelven insuficiente esa explicación y que el verdadero camino de ese conocimiento sigue, hasta hoy, sin una explicación completamente satisfactoria. Y es exactamente aquí, en ese punto exacto donde la ciencia todavía no ha logrado cerrar la cuestión, que necesito hacerte la pregunta más importante de todo este video. ¿Cuál de estas explicaciones te parece más plausible?
el contacto cultural con exploradores europeos, una coincidencia estadística notable, o la posibilidad de que todavía exista, guardado dentro de la tradición oral africana, un conocimiento astronómico antiguo que la ciencia moderna simplemente todavía no ha logrado explicar? Escribe tu respuesta en los comentarios, porque esta es, sin duda, la discusión que más va a generar en este video. 27 misterios, atravesando millones de años de historia, desde el primer esqueleto que demostró que caminábamos erguidos, hasta una estrella invisible que un pueblo de Malí describió siglos antes de que cualquier telescopio confirmara su existencia. Pasamos por ciudades de piedra abandonadas sin explicación, por imperios enteros que el mundo insistió en olvidar, por templos esculpidos dentro de la propia montaña, por una reliquia sagrada que la ciencia nunca tuvo permiso de investigar, y por conocimientos matemáticos grabados en huesos hace 20.000 años. Y tal vez la lección más importante que queda después de todo esto no sea ningún misterio específico, sino la percepción de que África guarda, todavía hoy, el mayor volumen de historia sin resolver de todo el planeta. Cada piedra sin argamasa, cada estrella descrita sin telescopio, cada ciudad abandonada sin explicación, es un recordatorio de que todavía existe mucho más bajo la arena, bajo la roca y bajo las tradiciones orales de este continente, de lo que cualquier libro de historia haya logrado registrar jamás. Si este video te hizo ver a la África antigua de una forma diferente, deja tu like, porque eso ayuda a este canal a seguir trayendo historias como esta. Suscríbete y activa la campanita, porque vienen más misterios. Y comparte este video con alguien que también necesite saber que la historia del mundo antiguo es mucho más grande y mucho más misteriosa de lo que cualquier salón de clases haya enseñado jamás. Porque al final de cuentas, tal vez algunos de estos 27 misterios nunca sean completamente resueltos, y tal vez, solo tal vez, sea exactamente eso lo que los vuelve tan fascinantes.